Voy a invitarle a que por favor abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hoy quisiera comenzar una serie de sermones, una serie muy corta, que apunta hacia lo que va a ser el tema de nuestro aniversario, el cual atiende al conocimiento de Dios. En unos días ustedes van a estar recibiendo mensajes para poder ir reflexionando acerca de este tema. Pero inicialmente hoy vamos a empezar a hablar acerca de este carácter de Dios y de cómo nosotros como iglesia debemos responder a esto que Dios ha revelado de sí mismo. Para la iglesia debería ser una necesidad importante o imperante conocer cada vez más a Dios y un deseo ferviente. Quien no quiera conocer a Dios da evidencias de que hay un grave problema en su corazón. Pero la iglesia debe estar anhelando conocer cada vez más al Dios que le ha salvado. Al fin y al cabo, de eso se trata la vida eterna. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. La iglesia entonces debe ser enfática en ello, en conocer cada vez más a su Señor. Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, ya entrando como tal en el tema de hoy, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la historia del pueblo israelita, a más de uno le ha pasado por la mente la siguiente pregunta. Yo soy uno de ellos. ¿Cómo es que este pueblo pudo ser tan pecaminoso habiendo conocido a Dios? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, o por lo menos la historia del pueblo israelita, se habrá dado cuenta que a pesar de que Dios salvó al pueblo, el pueblo era muy duro, no honraba a su Señor, antes bien lo rechazaba, le era infiel, yéndose hacia otros dioses, entre otras cosas. Y tenemos varias ocasiones registradas en las que probablemente se nos haya ocurrido esta pregunta que acabo de mencionar. Por ejemplo, recordará la murmuración del pueblo israelita en el desierto, que el Señor los sacó y ¿qué hicieron ellos? El Señor nos sacó para matarnos aquí de hambre. Estábamos mejor en Egipto, que es una simbología del mundo, es decir, del sistema mundano. Ellos decían, allá comíamos bien, teníamos todas estas cosas, pero el Señor nos ha sacado aquí para morir. Y el Señor hizo descender del cielo maná. Pero ciertamente dijo de su pueblo, ustedes son murmuradores, ingratos. En otra ocasión también vamos a ver cómo se volvieron al Señor en el sentido de que le dieron la espalda. El libro de los jueces también es una de las lecturas en las que probablemente nos hagamos nuevamente esta pregunta: ¿cómo es que el pueblo israelita fue tan pecaminoso? Recordará que el libro de los jueces es como un ciclo. Caen en pecado, el Señor los castiga y deja que otras naciones los conquisten, el pueblo se arrepiente y Dios envía a un salvador o a un líder que los pueda rescatar. Y después, cuando ese líder muere, el pueblo vuelve al pecado. Y así sucesivamente se ve ese ciclo en el libro de los jueces. Y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo es que este pueblo, habiendo conocido a Dios, fueron tan pecaminosos y tan ingratos para con Él? Sin darnos cuenta, cuando pensamos en estas cosas, no consideramos que de haber estado en el lugar del pueblo israelita, hubiésemos hecho lo mismo.
hubiésemos cometido los mismos errores, hubiésemos murmurado contra Dios, contra Moisés, contra Aarón y todas estas personas a quienes Dios llamó como líderes. Porque como ellos, es decir, como el pueblo israelita, también somos nosotros un pueblo duro y orgulloso. Por supuesto, la iglesia no debe ser así. Sin embargo, yo creo que nuestras conciencias nos acusarían si nos evaluamos nuestros propios corazones y vemos cómo es nuestro corazón. ¿A cuántos en las situaciones que han padecido no han llegado a preguntar orgullosamente por qué me pasa esto? Oh, amado, así como en el antiguo pacto, el Señor prueba a su pueblo hoy en día también. Así que la pregunta no es por qué, sino para qué, Señor, permites esto. ¿Qué quieres procesar en mi vida? Pero en vez de eso, caemos orgullosamente y nos exaltamos a nosotros antes que al Dios creador. La iglesia entonces, por gracia, ha sido salvada de sus pecados. Sin embargo, en oportunidades ha incurrido en pecados que han ameritado una disciplina por parte de Dios, que han necesitado un castigo divino para procesarla y purificarla del pecado. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia, no solamente del pueblo israelita, sino a lo largo de la historia de la iglesia. Dios ha castigado a su pueblo y lo ha procesado. Dios también ha hecho eso con nosotros, como iglesia local. Dios nos ha castigado y nos ha hecho ver que Él es santo y que quiere que andemos de esa manera. Sin duda, podemos llegar a caer en los mismos errores y creo que eso no lo podemos negar, pero debemos evitarlos y esa es la verdad. Debemos evitar estos errores y los pecados. Rechazar conocer a Dios es uno de los grandes errores que se dio en el pueblo del antiguo pacto y que hoy en día también se llega a cometer por parte de la iglesia. No querer conocer a Dios es un muy grave error, queridos hermanos, porque sabemos esto, como lo acabamos de decir, que la vida eterna se trata de conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Debemos buscarlo, conocerle cada vez más y vivir conforme a este conocimiento de Dios para honrarle como a nuestro Dios. Dios quiera que podamos ser librados de cualquier tipo de orgullo y tengamos un corazón sensible al conocimiento de Dios. Amén. Y que podamos conocer al Altísimo para vivir para su gloria cada vez más. Ahora, habiendo introducido el tema de hoy, quisiera que hablemos acerca de gloriarnos en el conocimiento del Señor. Gloriarnos en el conocimiento del Señor. Vamos a tener, y como preámbulo quiero hablarles de esto, cada vez que nosotros vamos al Antiguo Testamento, debemos tener cuidado de cómo aplicamos los principios que en él se encuentran, porque recuerden, estamos en un nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto y las cosas no suceden de la misma manera que ocurrían en el antiguo, de manera que vamos a ver que si vamos al Antiguo Testamento tenemos que pasar todo principio y procesarlo en los méritos o en la obra de Cristo. Y a partir de Cristo ver cómo eso que está en el antiguo pacto se aplica a nosotros hoy. Esa es la dinámica interpretativa del antiguo pacto. Nosotros nos ubicamos en el contexto de ellos, pero antes de venir a nuestro contexto tenemos que pasar todo por el filtro de Cristo Jesús para ver cómo eso se aplica hoy a nosotros. Eso es lo que quise decir como preámbulo para que vayamos entonces al texto. La forma en que Dios se relacionó con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento debe ser importante para nosotros, el pueblo del Nuevo Pacto, la iglesia de Cristo. Dios sigue siendo el mismo y su amor por su pueblo también sigue siendo el mismo. Recuerden, Dios no cambia. De manera que no es de desechar la forma en que Dios les trató cuando obedecían, pero también debemos considerar cómo trató Dios al pueblo israelita cuando ellos desobedecían. Es importante para nosotros observar eso, qué sucedía cuando ellos obedecían, pero también qué sucedía cuando ellos desobedecían al Señor. Y por supuesto,
ver cuál era el castigo que el Señor les tenía reservado a causa de su desobediencia. El ejemplo de Israel debe ser considerado por la iglesia como un patrón de conducta que debe ser imitado cuando se trata de la obediencia y todo lo relacionado con la obra de Dios, pero también, por otro lado, debe ser rechazado tal ejemplo cuando se trata de rebeldía y de desobediencia. Al fin y al cabo, para esas cosas, estas cosas fueron escritas para ejemplo, para nosotros, para que no sigamos la desobediencia del pueblo israelita. Es por ello que nosotros debemos prestar atención a estas cosas del antiguo pacto, de cómo ellos se comportaron y cómo deberíamos nosotros comportarnos en función de ello. Por supuesto, el ejemplo que también debe ser tomado en cuenta, y como lo dije ahorita, es la disciplina y el castigo que Dios usó contra su pueblo para hacer que se aparte del mal. Y le pido que tenga esto en consideración. Si Dios castigó a su pueblo Israel en el antiguo pacto, ¿no castigará a su iglesia si ésta incurre en pecado? La iglesia, que es el pueblo de Dios. Por supuesto que sí. Atendamos. Entremos al contexto de este pasaje. Esto es lo que podemos ver acerca de la nación y también de las naciones de la tierra que estaban en aquel momento. Hay varios pecados que se le imputan a Israel en este capítulo de Jeremías. Yo estoy considerando todo el capítulo 9 y quiero hacer una lista de aquellas cosas por las que fueron señalados los israelitas. Adulterios. Ellos fueron señalados por ser una congregación de prevaricadores. Ellos fueron señalados por ser mentirosos. Fueron señalados por ser desleales. Fueron señalados por ser calumniadores. Fueron señalados por ser perversos. Fueron señalados por ser apóstatas. Fueron señalados por ser desobedientes a la ley y fueron señalados por ser idólatras. Oh, amado, fueron varias cosas por las que fueron señalados el pueblo israelita, pero veamos esto. Si tuviéramos que señalar los errores principales de la nación que encontramos aquí en este mismo capítulo, tendremos que apuntar por lo menos a dos versículos, el versículo 3 y el versículo 6. ¿Cuáles eran los errores principales de la nación? En resumido, podemos decir por lo menos dos. En el versículo 3 se dice que ellos desconocieron a Jehová. Ese es el primero, versículo 3. Ellos desconocieron a Jehová. Y en segundo, versículo 6, ellos no quisieron conocerle. ¿Está viendo allí? Esos fueron los errores principales de la nación israelita, desconocer a Jehová y no querer conocerle. Este es el error de fondo por el cual deshonraron al Señor. Ahora, naturalmente, el Señor, como es justo y santo, no se quedaría viendo cómo su nombre es ofendido. Antes bien declara lo que encontramos en el versículo 7 y en el versículo 9. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y saltamos al versículo 9. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por supuesto que el Señor iba a castigar a la nación por causa de su pecado. Y como podemos ver en la historia del Antiguo Testamento, Dios cumplió con su palabra. Dios castigó a la nación israelita, a su pueblo, y los esparció por todas las naciones. Porque eso era lo que él había dicho, por cierto, desde la ley. Cuando el Señor les dijo que debían apegarse a la ley, también les dio las consecuencias. Si ellos obedecían, iban a ser bendecidos en todo, espiritualmente y también terrenalmente. Pero si ellos desobedecían, ellos iban a caer bajo maldición. Iban a ser malditos en todas las áreas de la vida. Y entre ellos iban a ser deportados. Las naciones extranjeras los iban a conquistar. Y eso fue lo que sucedió. Primero con el reino del norte, que es Israel, y después con el reino del sur, que era Judá.
el libro de Jeremías está mayormente dirigido a la nación de Judá, de manera que la mayoría de las profecías en relación con la conquista de esta nación son en referencia a la conquista babilónica de Israel. Eso es importante, hermano. Yo sé que a veces los datos históricos nos llevan a preguntarnos, pero ¿por qué necesito saber esto? Sí es necesario saberlo, porque nos permite ver una perspectiva histórica desde el punto de vista de Dios. Entonces, Dios cumplió con su castigo. Él envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquistó a la nación de Judá. Vamos a leer Jeremías capítulo 23 y veamos lo que dice allí. Jeremías 23, versículo 3. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ciertamente había un castigo, y era lo que el Señor había dicho, pero también el Señor hizo una promesa, que Él iba a hacer regresar a un remanente. Cuando hablamos de remanente nos referimos a una pequeña parte de la nación. Él iba a hacer volver al remanente de entre las naciones a los que los había expulsado. Uno podría esperar que ante una advertencia como esa que Dios había hecho a la nación por medio de Jeremías y de los otros profetas, la nación se arrepentiría y se volvería de sus caminos pecaminosos. Pero tal cual como nosotros haríamos en nuestros pecados, la nación siguió por el camino de la desobediencia. No estimaron el honrar a Dios, antes bien lo desconocieron, no quisieron conocerle y se desviaron del camino. Quebrantaron el pacto que habían hecho con Dios. Y se apoyaron en por lo menos 3 cosas en las que ellos creían que podían hacer frente al castigo divino de parte de Dios, que era la conquista de Babilonia. Ellos quisieron apoyarse en 3 cosas y son las que encontramos en el versículo 23. Versículo 23 dice allí: no se alabe el sabio en su sabiduría, primera cosa, ni en su valentía se alabe el valiente, lo segundo. Y en tercero, ni el rico se alabe en sus riquezas. 3 cosas por las cuales el pueblo israelita se sentía muy confiado y creía que podía hacer frente al castigo divino. Pero la realidad es que se estaban comportando como necios. Creyeron que por ser el pueblo de Dios y que por supuestamente creer que estaban puros ceremonialmente, ellos no les iba a pasar nada, pero se habían desviado y el castigo era inminente. Ahora prestemos atención a esas 3 cosas. Vamos a dedicarnos este pequeño tiempo a ver qué significaban estas 3 cosas en las cuales el pueblo quería confiar contra la invasión babilónica. ¿Es la sabiduría bíblica aquella a la que se refiere Jeremías en lo que no debe alabarse el sabio? Vamos a tener que responder a esa pregunta, que si fuese así, si fuese la sabiduría bíblica en la que no debiese alabarse el sabio, entonces hubieran procurado honrar a Dios antes que ir en contra de Él. Dios es la fuente de la sabiduría. Y si fueran sabios, ellos se hubieran arrepentido, se hubieran vuelto al Señor. Pero no es esa la sabiduría a la que está apuntando el profeta Jeremías. Probablemente se refiere a una sagacidad política por parte de los judíos o de la nación judía frente a la invasión de Babilonia. Los judíos no debían gloriarse de estas cosas. Dios hace ese llamado entonces a que ellos no se alaben en esa supuesta sagacidad política. Alguien podría pensar, o tratando de transportarnos a aquel entonces, bueno, vamos a hacer tratados diplomáticos, esos términos que usamos hoy en día. Vamos a tratar de llegar a alguna tregua, a ser aliados con la nación babilónica para que no nos conquiste. Les damos cierta parte, como también se evidencia ahí en los libros históricos de Reyes y Crónicas. Algunos de los reyes tuvieron que dar
un impuesto a las naciones que estaban conquistándolos para que los dejaran tranquilos. A lo mejor ellos se estaban fijando en que podían ser sabios y tratar de paliar o de resolver este conflicto entre la nación babilónica y la nación de Judá. Grave error, porque no dependía de su sabiduría, no dependía de su sagacidad política. Dios los estaba llamando a no alabarse en ello, a que no se gloriaran de este tipo de sabiduría mundana. Los judíos no debían gloriarse de esa supuesta forma para evitar lo que habría de venir por medio de este castigo del Señor. Alardear de estas supuestas capacidades no hacía más que volverlos necios en gran manera. Porque le pregunto yo, si Dios ha determinado enviar un castigo, ¿no lo hará? Aquí recuerdo las palabras del profeta Daniel, quien dijo que los habitantes de la tierra son como nada. Por cierto, fueron las palabras de Nabucodonosor, que los habitantes de la tierra son como nada. ¿Quién podrá preguntarle al Señor, ¿qué haces? ¿Quién podrá detener la voluntad de Dios? Ciertamente nadie. Nadie podrá quebrantar la voluntad de Dios o lo que Él ha determinado. Por tanto, si Dios habría de enviar este castigo, ese castigo iba a ser inminente e inevitable. No podían hacer nada para evitarlo. Ahora, por otro lado, encontramos la segunda palabra, que es valentía. Y por supuesto tenemos que decir que no es esta valentía que tiene a Dios como su fuente, porque si fuera eso, más bien ellos procurarían honrar a Dios apartándose de sus pecados. ¿Cuál es este tipo de valentía infundada en la que la nación israelita quería, mejor dicho, hacer frente a Nabucodonosor? Bueno, esta valentía se refiere a un poder militar. Ellos creían que con este poder militar que tenían podían hacer frente a la nación babilónica. Sin embargo, vamos a ver que no pudieron hacer nada. Déjenme darle un ejemplo de cómo podían pensar pecaminosamente respecto de esta supuesta valentía. David cometió el error de querer hacer un censo con el cual pudiera conocer el número de las tropas. Cuando lo hizo, el número de sus tropas, es decir, de toda la nación, de todas las tribus de Israel, ascendían como por ahí por más de 1 millón de soldados para ir contra otras naciones. Sin embargo, en el corazón necio de David solo había el deseo de querer saber cuánto poder militar contaba, cuando no se trataba del poder militar, sino de la providencia divina para ir a la guerra. ¿No recuerda acaso esos casos en los jueces en los que el Señor humilló al pueblo israelita y le quiso hacer ver que no era por el número de personas que iban a la guerra, sino por la mano de Dios o por la presencia de Dios en su pueblo? Recordarán el caso en el que el Señor mandó a que fueran nada más 300 hombres. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Estos hombres no tuvieron que hacer casi nada y conquistaron a esta nación o a este pueblo que los tenía subyugados. Entonces, no depende del número de tropas. El Señor les está diciendo, no se gloríen de su poder militar, no se gloríen o se alaben de este supuesto poder que tienen. No es nada. Antes bien, David, como también el pueblo israelita debía pensar, debían recordar el Salmo 27, que dice, estos confían en carros y aquellos, en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este salmo contempla, por supuesto, la obra de Dios en los sucesos pasados, pero también procuraba poner la atención en el conocimiento de Dios. Es decir, en lo que Dios había revelado de sí mismo en todas estas historias maravillosas de cómo Dios libraba a su pueblo de otras naciones. Pero por supuesto, era un pueblo que se humillaba ante su Dios y que le seguía. Ese era el ejemplo que debían tomar. Entonces, antes que alabarse en su poder militar,
La nación israelita debía arrepentirse, debía volverse de sus malos caminos y honrar al Señor. ¿Ellos hubieran podido evitar el castigo? Sí, si se hubieran arrepentido, si hubieran honrado al Señor, si hubieran guardado el pacto, si hubieran guardado la ley que Jehová les había mandado. Pero se desviaron y el juicio era inevitable. Por último, vemos ese tercer fundamento arenoso sobre el cual los israelitas, como nación, quisieron hacer frente a la invasión. ¿Y qué tenemos que decir de las riquezas? Que ellas son inseguras. Hoy pueden tener, mañana no. Y las riquezas no les iba a servir de nada para poder hacer frente a la nación babilónica. De hecho, recordará que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén o la nación de Judá, todo el oro que tenían en la casa del rey y el oro de los utensilios que estaban en el templo de Salomón fue robado. Todo. Así que las riquezas que pudieran tener, ¿qué iban a hacer los babilonios? Robárselas, quitárselas. No podían hacer nada contra el juicio de Dios. ¿De qué sirve esto para nosotros hoy? Lejos de creer que Dios nos castiga, la iglesia debe comprender que si persiste en pecar, Dios la va a procesar por medio del castigo, como nos lo dice allá Hebreos capítulo 12:6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como la nación israelita, la iglesia puede llegar a caer en tal condición de pecado que amerite el castigo divino. Y miren, hermanos, yo creo que aquí no necesito profundizar mucho para hacer ver que la iglesia, no solamente esta, la iglesia en un sentido general, la iglesia universal, ha llegado a caer en tal pecado que ha requerido la disciplina de Dios, que ha requerido su castigo. Por tal razón, aunque no seamos castigados de la misma manera que lo fue el pueblo israelita o el pueblo judío, es decir, con la deportación, puede ser que el Señor someta a la iglesia a una forma de disciplina como la que acabamos de experimentar el año pasado. ¿Cree usted que esta pandemia o esta cuarentena fue algo que vino de la nada? Ay, hermano, creo junto con otros hermanos en la fe, pastores, que lo que Dios hizo fue procesar a su iglesia. ¿Hasta cuándo la iglesia debía seguir elevando adoración que no honraba al Señor? Cuando estábamos en cuarentena se pudo proyectar algunos servicios y tratando de hacer ver que al momento de volver aquí a la congregación no debíamos venir igual a como estábamos antes de la pandemia. Debíamos venir, queridos hermanos, con un deseo ferviente de honrar al Señor, apartándonos del pecado y procurando honrarle y darle la gloria solamente a Él, viviendo vidas santas como Él demanda y no haciendo lo que nosotros queramos. ¿El Señor nos procesó? Sí. El Señor nos hizo ver cuán necesario es congregarnos. Hubo varios hermanos que me escribieron en la pandemia, en la cuarentena, porque todavía estamos en la pandemia. Hermano, este hermano Vandenberg, y dice lo siguiente, y quiero citarlo, escuche con atención. Donde se hace agria la vida como hermanos y hermanas, refiriéndose a la congregación, y donde el clima en la comunión de los santos se hace tan imposible de soportar, allí se está rechazando conocer a Dios. Sin embargo, se puede llegar a estar realmente orgulloso y jactarse de la posesión de la palabra de Dios y afirmar que la sabiduría está a nuestra disposición. Pero entonces el Señor viene a decir a ese grupo de personas donde la comunión es agria, donde se enorgullecen de tener la palabra de Dios y dicen, tenemos la sabiduría, tenemos la palabra. Allí donde sucede eso, el Señor viene y dice, qué necio pensamiento. No es suficiente la posesión de mi palabra, diría el Señor. No se trata,
Más bien se trata de que sea cumplida y no que la tengamos y ya. Y esto es precisamente lo que se hace. Mientras se enorgullecen de la posesión de la palabra, de hecho, la han rechazado. ¿Qué clase de sabiduría pues tienen aún? Dice el Señor. Porque aún con mi palabra en el bolsillo se han hecho necios. Esto debe, por supuesto, llevarnos a reflexionar en la forma en la que nosotros tenemos comunión unos con otros. Evitar cualquier tipo de roce, no apartándonos de nuestros hermanos, sino aplicando lo que ya Él ha dicho en su palabra para que la comunión y la relación entre los hermanos de la iglesia sea como Dios quiere. ¿Acaso no recuerda allá primera de Juan que si andamos en luz así como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y que tenemos comunión unos con otros? Ciertamente, si estamos bien con Dios, necesitamos estar bien con nuestros hermanos. Si nuestra comunión con los hermanos está mal, no piense que su relación con Dios está bien. No piense tal cosa, porque ambas cosas son necesarias que sean cumplidas. Si usted está bien con Dios, debe estar bien con su hermano. Si usted está bien con su hermano, pero mal con Dios, también está mal con su hermano. Hermanos, necesitamos reflexionar acerca de estas dos cosas. Que la comunión sea como Dios quiere. Que no vengamos y digamos, tenemos la palabra. No, debemos decir, gracias a Dios, tenemos la palabra y debemos cumplirla. Eso es lo que Dios quiere. Antes que enorgullecerse y rechazar a Dios, su pueblo debía atender, mejor dicho, a lo que se enseña en el versículo 24. Y es ahí donde vamos ahora. Versículo 24. Dice el Señor, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ahí alabarse puede intercambiarse por gloriarse. Son términos intercambiables. Era el camino que debía tomar la nación israelita. Debían gloriarse del Señor y de su conocimiento. Y lo que también la iglesia debe hacer hoy si reconoce su condición de pecado. La vía para ellos siempre es el arrepentimiento. Y esto es reconocer y abandonar el pecado. La nación israelita, en vez de enorgullecerse o gloriarse de estas tres cosas que acabamos de mencionar, más bien debía gloriarse de conocer al Señor y entenderlo. Para eso el prerequisito es el arrepentimiento. Y tenemos que decir también esto. ¿Cómo me voy a arrepentir si no conozco el carácter de Dios? Al fin y al cabo, el estándar para saber lo que es bueno y lo que es malo no es conocer a Dios. Si Dios es santo, todo lo que no se parezca a su santidad es pecado. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a Él, es decir, a medida que lo conocemos, entendemos cada vez más que es pecado para abandonar esto. Por tanto, la nación debía arrepentirse una vez que conocía al Señor. Esa era la única vía para la nación. Y es también lo que hoy nosotros debemos atender. Conocer a Dios y proceder al arrepentimiento. Y que todo aquello que manche la santidad pueda ser quitado de nosotros. Yo creo que una de las mejores formas de ilustrar lo de la santidad es que usted agarre un trapo muy blanco y a medida que usted empieza a ver manchas, usted pueda venir y agarrar jabón y lo quita. Así debe ser en nosotros. Lo que quita la mancha de nuestras vidas es conocer a Dios. Arrepentirnos, por supuesto, pero conocer a Dios y ver a la luz de la palabra de Dios en qué estamos fallando. Conocerla y cumplirla. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Ahora, ¿qué tenían o qué debían y debemos conocer acerca de Dios? El versículo 24 nos presenta dos cosas. La primera de ellas, que Él es el Señor, en la versión Reina Valera, que Él es Jehová. Y la segunda, en el mismo versículo 24, que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra.
vamos a hablar un poco acerca de esto. Cuando Dios dio su ley, te recordará aquel contexto de Éxodo 20, cuando Dios la dio al pueblo israelita, Él comenzó diciendo lo siguiente. Nosotros siempre nos vamos al versículo 3 y evitamos los primeros versículos. No, tenemos que prestar atención. Antes de empezar a hablar del primer mandamiento, ¿qué dice el Señor? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó del pueblo de Egipto. Eso es una introducción a la que debemos prestar atención, porque allí Dios está declarándose a sí mismo Dios exclusivo de su pueblo. Y que al mismo tiempo lo que está por dar debe ser cumplido, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, con esas palabras el Señor se dio a conocer a sí mismo al pueblo de Israel y hace ver su derecho exclusivo sobre su pueblo, así también su lugar como amo del pueblo, cuya voluntad debe ser obedecida. Eso es lo que sucedía ya en Éxodo 21, en los primeros versículos. El pueblo del antiguo pacto debía ser agradecido de poder conocer a Dios y poder servirle. Nuevamente, el versículo 24, en entenderme que yo soy Jehová. El pueblo debía gloriarse de eso, de conocer al Señor. Para aquel tiempo, las naciones tenían sus propios dioses, los cuales, por supuesto, como hoy, eran dioses que eran el producto de la invención pecaminosa del corazón humano, de su vano razonamiento. Pero la nación judía servía al único Dios verdadero. ¿Cómo no habían de gloriarse en ello? Los otros dioses eran vanas ilusiones, inventos de pecadores. Pero Dios se reveló a esta nación únicamente. Dios se dio a conocer. ¿Con qué otra nación Dios ejerció un poder tal para sacarlo de otra nación? Solamente con Israel. Dios sacó a la nación de Israel con poder y los llevó como en alas de águilas, dicen los capítulos antes de Éxodo 20. El Señor los llama entonces a gloriarse de poder conocerle, no porque le hayan descubierto, y ojo con eso, no fue la nación que descubrió a Dios. Y eso es una perspectiva orgullosa. Si alguien dice, yo descubrí a Dios, ay hermano, qué necio y qué insolencia. Dios se dio a conocer a nosotros. Dios se dio a conocer a su pueblo. Oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, le dijo el Señor. Él se presentó a ellos. De hecho, ¿quién le llegó a Abraham? ¿Abraham llegó a Dios por sí solo? No, Dios fue hacia Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. También con Isaac, también con Jacob, también a Moisés. Y hermanos, todas estas personas, a Noé también. Dios siempre tuvo la iniciativa de darse a conocer y se dio a conocer a su pueblo, y su pueblo debía adorarle, y su pueblo debía exclusivamente rendir culto al Señor y obedecerle. Este pasaje de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, Dios hace ver nuevamente el lugar que tiene como amo de su pueblo, como Señor de la nación ante quien deben sujetarse. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. Gloríense de conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. En otras palabras, que Él es el Señor, que Él es el amo de ese pueblo. Ahora, Dios se ha revelado más claramente en quién. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado en muchas formas y en muchos tiempos a los padres por los profetas, hoy ¿qué? Se ha dado a conocer, por último se ha dado a conocer por el Hijo. Este es por Cristo Jesús. Dios se reveló más claramente en Cristo Jesús a su pueblo. Y al constituir un nuevo pacto, Cristo Jesús es declarado Señor y amo de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Ahora, todo aquel que ha de creer tiene que confesar que Romanos 10,
10, que Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y Filipenses 2 también nos dice que que Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que ante este nombre se doble toda rodilla de que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados hermanos, como en el antiguo pacto Dios se ha revelado a nosotros, su iglesia en Cristo Jesús, nos ha hecho conocer su poder, nos rescató de la inmundicia en la que estábamos, de adorarnos a nosotros como dioses, o si usted tuvo otro Dios allá al cual servía. Dios se dio a conocer a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, y hoy tenemos el privilegio de conocerle, no porque le descubrimos, sino porque Él se reveló a nuestras vidas en Cristo Jesús a través de la predicación. ¿Cómo no hemos de servirle? Gloriémonos entonces en el Señor, como también lo dice 1 Corintios 1:31, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloriémonos en conocer al Señor, en conocerle, en saber quién es, que Él es único. Ahora, Dios no solamente quería que Israel le conociera en su identidad única, es decir, que Él es un solo Dios, sino que también quería que le conocieran en sus atributos y que anduviesen conforme a estos atributos de Dios. Por tanto, la nación israelita debía conocer y entender que al Señor, en su carácter justo y misericordioso. Que Él es justo y misericordioso y que hace derecho, es decir, juicio. Son términos intercambiables. Las palabras misericordia, justicia y juicio o derecho son familiares a la esfera del pacto e indican que el Señor es leal a su pacto y que retribuye las promesas del pacto, pero también que cumple las amenazas del mismo cuando el pueblo rompe el pacto para no vivir según la palabra de Dios. Recuerde, Dios estableció un pacto en el Antiguo Testamento y Dios dio las estipulaciones. Si obedeces, vas a ser bendecido. Si desobedeces, vas a ser maldecido. No solamente esto, sino que también quería que ellos hicieran conforme al conocimiento de Él, lo cual necesariamente los llevaría a abandonar sus malas obras y a obedecer las estipulaciones del pacto. Escuchen esto. El Señor estaba señalando a Judá, a la nación de los judíos. Les estaba diciendo que eran pecadores. ¿Cuál era la única solución a su condición? Arrepentimiento. ¿Cómo ellos se iban a poder arrepentir? Conociendo a Dios, conociendo quién es Él y actuando conforme a la revelación que Él ha dado acerca de sí. De manera que si conocen a Dios, se van a comportar conforme a este conocimiento de Él y van a obedecer el pacto. Eso era lo que debían hacer, al fin y al cabo. No es casualidad que en otra parte también haya dicho el Señor respecto de cómo obedecer el pacto y cómo imitarle a Él en la misericordia. Oseas 6:6, lo estuvimos hablando la semana pasada. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Que le conozcamos. Que le conozcamos y que actuemos en función de ese conocimiento que Él ha dado de sí. La iglesia debe procurar conocer al Señor en el mismo sentido y entenderlo para disfrutar de sus bendiciones. Querido hermano, usted no va a poder apreciar las bendiciones del Señor que vienen con la salvación si usted no conoce al Señor. Eso hasta es lógico. Si usted no conoce al Señor, no va a poder apreciar las bendiciones del pacto. Por supuesto, también tiene que saber quién es usted mismo a la luz de la palabra. A medida que leemos la Escritura y vemos lo pecaminosos que somos, llegamos a decir lo mismo del Salmo, creo que era el capítulo 3 o 4, donde decía
que el Señor hizo alejar de nosotros el pecado para no acordarse más de ellos. Pero ¿acaso merecíamos nosotros presentarnos ante el Señor? No, porque nuestros pecados son inmensos. Pero el Señor es misericordioso. Y a la luz de ese conocimiento podemos acercarnos a Él. Vemos en la naturaleza del nuevo pacto, es decir, en lo que nosotros estamos, que todo aquel que permanece ha de recibir las promesas hechas en Cristo. Y esa es la condición. Y lo va a ver en todos los libros del Nuevo Testamento. El que permanece. Los que permanecen son los que habrán de disfrutar ciertísimamente todas las bendiciones del pacto, del cual Cristo Jesús es mediador. Solamente si permanece. Esto es, aquellos que persisten en el Señor. Pero todo aquel que no permanece, es decir, aquellos que persisten en pecar y en rechazar conocer a Dios, ¿de qué dan evidencia? De que no le conocen. Y lo más probable es que lleguen a apostatar del Señor, lo cual tiene una justa retribución a este pecado, como también lo dice Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En resumido, si en el antiguo pacto las personas murieron por desobediencia, ¿cuánto peor castigo cree usted que va a padecer todo aquel que conoce las estipulaciones de este nuevo pacto y aún así prefiere apostatar, prefiere pecar deliberadamente y alejarse del Señor? Solo le queda una horrenda expectación de juicio, la muerte eterna. Ya no habrá más sacrificios para estas personas que apostatan y que dan evidencia que no pertenecen al pacto del Señor. Oh, amados, es necesario permanecer, obedecer. Cuando usted creyó al Señor, dígame usted, ¿acaso, y disculpen mis expresiones, les pido que aquí tengan paciencia conmigo, ¿será que cuando usted creyó en el Señor le pusieron un revólver en el pecho para que creyera? Y si le pasó así, dígame quién fue. Usted creyó en el Señor voluntariamente, pero al mismo tiempo, ¿acaso cuando le predicaron el Evangelio no le dijeron que debía obedecer a los mandatos del Señor? ¿No le dijeron que ahora debía obedecer al Cristo como a su amo? ¿Acaso no le dijeron que en este pacto, al participar de él por la sangre de Cristo, ya usted no va a hacer lo que usted quiere, sino lo que Cristo quiere? No somos muy diferentes del antiguo pacto, déjeme decirle. Porque el antiguo pacto, ¿cómo se dio? Se tuvo que sacrificar unos animales específicos y se roció todos los elementos del tabernáculo, pero también se roció con sangre al pueblo. Y ese ritual fue precisamente para introducirlos al pacto. Y ellos, el pueblo, la nación, antes de hacer esto, se comprometieron con obedecer al Señor. Lo mismo sucede en el nuevo pacto. Cristo es el Cordero cuya sangre fue derramada y que al mismo tiempo somos rociados con su sangre. Obviamente estoy hablando en sentido metafórico, pero ciertísimamente en un sentido espiritual. Fuimos rociados con su sangre. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que nosotros queramos? Para hacer conforme al pacto que Dios estableció con nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces debemos permanecer en Él. Quienes no permanecen
dan evidencia de que no son del Señor, no son su pueblo y deben obedecer entonces a aquellos que permanecen. Pero a los que son del Señor, ¿qué tenemos que decir? Ciertísimamente debemos procurar conocerle y andar conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, Dios es quien ha dicho, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amados, Dios se ha dado a conocer y nosotros debemos conocerlo cada vez más, gloriarnos de conocer al Señor. Pero este conocimiento no debe quedarse como en una fuente que está estancada. No, este conocimiento debe llevarse a la práctica. Si usted sabe que Dios es santo, ¿cómo debe comportarse? Lógicamente, santamente. Si usted ha leído en su palabra que Dios es misericordioso, ¿cómo debemos comportarnos? Con misericordia. Si usted ha visto en la Escritura que Dios se ha revelado como justo, ¿cómo usted debe hacer juicio? Justamente. Si usted ve en la palabra que Dios hace derecho, es decir, juicio, ¿qué debe hacer usted? También juzgar, pero rectamente, conforme a las Escrituras. Hacer las cosas como Dios ha revelado su propio carácter. Debemos comportarnos de esa manera, queridos hermanos. Entonces, gloriémonos de nuestro Dios, quien se ha revelado a nosotros en Cristo, y andemos conforme a sus atributos, pues de ellos se complace el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Lejos esté de nosotros, iglesia, pueblo de Dios, alardear o jactarnos de nuestros pecados. Todo pecado tiene su castigo, y si persistimos en ello, Dios nos va a disciplinar. Atendamos a su juicio como debe ser. No desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si vamos a gloriarnos de algo, que sea de Dios, que sea de conocerle y entenderle, que es único y que se complace en la misericordia, en juicio y en justicia.